Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos a través de este medio. Pues el día llegó. Vamos a dar inicio a lo que es el curso taller temas selectos de medicina familiar, el cual va a tener una duración de 6 fines de semana, el cual es avalado por la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar con valor curricular y a la vez también con valor curricular para su certificación vigente. Tal y como se los comenté a través de nuestro grupo de trabajo, la orden del día, iniciamos con nuestra ponencia magistral, después tendremos 11:30 una ceremonia de inauguración y finalmente se darán unos tópicos de encuadre e inicio y detallado de lo que es la carta descriptiva del curso. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra ponencia magistral, la cual estará a cargo del doctor Alberto del Moral Bernal. El doctor Alberto del Moral Bernal, él es médico cirujano por la Universidad de Montemorelos. Él cuenta con la especialidad en medicina familiar por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente tiene certificación vigente por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Él tiene una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios. Es profesor adjunto de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar 220, Toluca, Estado de México. Él es sinodal del examen de certificación en Medicina Familiar por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Cuenta con un diplomado en bioética, calidad y gestión de los servicios de salud. Es presidente de la Asociación de Médicos Familiares y Residentes en el Estado de México del bienio 2023-2025, ANFIREM, y tesorero de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Y por más que comentar de su amplio currículum de la ponencia magistral que tenemos el día de hoy con el tema de Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, la importancia de estar federado. Adelante, doctor Del Moral, te agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy y qué más iniciando este gran curso, este gran taller, el cual estamos seguros que va a tener un éxito rotundo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Muñoz. Agradezco la invitación por parte de AMREFAC y al doctor Villaseñor, igual que a ti. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes y me da muchísimo gusto acompañarlos en este arranque de programa académico. Voy a compartir pantalla. Con gusto, doctor. Está por compartir, mi estimado amigo, porque ya ves que acabo de instalar esta aplicación. No te preocupes, estimado amigo. Con todo gusto. Ya está. Ok. Ya pueden ver pantalla, ¿cierto? Es correcto, amigo. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí esta mañana, sábado. Es muy importante que dediquemos tiempo a continuar con nuestra formación, con nuestras competencias. Y bueno, siendo así, para la Asociación de Médicos Residentes y Especialistas en Medicina Familiar, este curso de temas selectos en medicina familiar creo que es muy importante que arranquemos con el conocimiento de lo que significa estar federado. Seguramente hemos escuchado, yo quiero estar federado, quiero pertenecer a la federación, pero es muy importante que comprendamos qué significa o cuál es la gran importancia que tiene estar federado. Con base en esto, quiero comentarles que no tenemos ningún conflicto de interés. Queremos resaltar la importancia del conocimiento sobre nuestros colegios y asociaciones y también fortalecer las competencias específicas de nuestra especialidad. ¿Por qué estar federado?
A lo largo de los años, a lo largo de las décadas en México, bueno, es muy importante que nos remontemos un poquito al pasado. Como bien sabemos, la especialidad en medicina familiar surgió en México en 1971. Fue hasta 1974, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se le dio un reconocimiento académico. Fue el Instituto Mexicano del Seguro Social quien se dio a la tarea de fomentar que se generaran las competencias específicas como disciplina médica. Y de esta manera, a partir de entonces, bueno, se han implementado muchísimos programas en otras instituciones para que se formen médicos con especialidad en medicina familiar. Sin embargo, no es únicamente contar con competencias específicas. Tenemos que comprender el sentido de lo que es tener una competencia específica. Actualmente nuestro sistema de salud, como todos sabemos, tiene grandes necesidades. Sabemos perfectamente que los recursos en salud muchas veces están dirigidos hacia ciertas disciplinas que, si bien son importantes, pero se está descuidando la atención primaria en salud. Unas bolas y yo no me las traje. La atención primaria en salud es una necesidad prioritaria no nada más en México, sino en el mundo. No es tan complejo ver que las principales causas de morbimortalidad dependen mucho de la prevención y dependen mucho de la atención primaria. Esto no significa que las otras especialidades, por supuesto que tienen toda la importancia. Sin embargo, sería más eficiente que nosotros buscáramos fortalecer la atención primaria para que los recursos derivados a segundo y tercer nivel disminuyeran. Entonces, de aquí surge esto que les estoy diciendo. ¿Por qué estar federado? Al final de cuentas, es una organización médica, es una asociación civil sin fines de lucro y que únicamente tiene propósitos y objetos sociales. Pero tenemos que comprender por qué es importante que yo pertenezca a una asociación y de la misma manera que esta asociación forme parte de una federación. Quiero contarles algunos antecedentes de nuestra organización. Fue en el 7º Congreso Nacional de Medicina Familiar, celebrado el 5 de marzo de 1994, cuando se decidió formar una organización nacional que representara a todos los médicos familiares del país. Participaron en aquel entonces 17 estados de la República Mexicana. El Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM y, por supuesto, el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Y se generó una frase que es Declaración de Ciudad Universitaria. ¿Y cuál fue el objetivo de este antecedente, de esta formación? Dice aquí, lo que no hagamos los médicos familiares por la medicina familiar, no lo hará nadie. Definitivamente el compromiso fue personal y es un compromiso que hasta la fecha mantenemos. Es importante que conozcamos, bueno, qué significa la misión y visión de una organización. No sé si es posible que alguien abriera micrófono y me dijera, ¿qué es la misión? ¿Qué es la visión de una? Vamos a verlo de forma empresarial, porque al final de cuentas son empresas, somos una empresa. ¿Qué es la misión de cualquier empresa? Si yo hablara de una marca. Ajá. ¿Alguien? Si no, no va a pasar nada yo. No, sí, claro, amigo. Vamos a propiciar que participen nuestros queridos alumnos de este curso taller. Como bien comentó el doctor Alberto Almoral, entre más interactuemos, yo creo que más a gusto vamos a estar charlando el día de hoy. Sí, claro que sí. Por favor, si alguien quiere comentarnos qué entiende por misión y por visión. No es examen, ¿eh? Es una charla. Si no, no hay ningún problema, ¿eh? Podemos continuar. Pues la misión, perdón, hola, buen día. La Buen misión es como la razón de ser de una empresa y la visión sería como hacia dónde se dirige, ¿no? Hacia dónde quiere llegar. Por ¿Qué supuesto. impacto quiere tener? Gracias, doctora Telma. Muchas gracias. Efectivamente, la misión es la razón de ser de una organización. Y en este caso, para la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, la misión será fomentar el crecimiento de la especialidad en medicina familiar a través del empoderamiento de sus asociaciones constitutivas y socios, tomando como premisa la ejecución de experiencias participativas para el desarrollo de sus competencias, buscando cumplir las exigencias de la medicina actual
y las necesidades de la sociedad mexicana a través de la implementación de la calidad en sus procesos. Es muy importante que comprendamos que esa es la razón de ser de nuestra organización y que nuestra organización no está compuesta solamente por la federación, no. La federación son todos los colegios y todos los colegios son todos los médicos familiares que pertenecemos a ellas. Por lo tanto, es nuestra razón de ser agentes de cambio en la sociedad mexicana y en la salud de los mexicanos. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Evidentemente que es un proceso a nivel empresarial, organizacional, esto no es algo en corto plazo, pero queremos convertir a la federación en un líder y un referente a nivel nacional en materia de educación y que nuestra principal premisa sea la gestión de la calidad, sobre todo al enfoque de lo que hablábamos hace un momento, la atención primaria. Pero esto tiene un contexto, no es una idea de una persona. Fíjense que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, ha señalado que el sistema de salud de México es como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, necesidades y contextos. No es ajeno a ninguno de nosotros que es imperante generar conocimiento, interés en la investigación y sobre todo fomentar espacios académicos donde exista un intercambio científico en favor de nuestra sociedad y pacientes. Es de suma importancia desarrollar el pensamiento crítico en las nuevas generaciones. Y aquí voy a una parte bien importante. Nuestro título que dice, Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Muchos de los que están aquí, si no estoy mal, estimados amigos, son médicos residentes, ¿no? Siempre hemos pensado, y el doctor Villaseñor, el doctor Muñoz y muchos de aquí tenemos pues mucha empatía, mucho cariño, mucha pasión por la parte de la docencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es nuestro futuro. Hoy en pantalla estamos nosotros, pero en unos años queremos que estén ustedes aquí. Tienen que estar aquí haciendo esto y tienen que continuar empoderando y tienen que continuar mejorando todas estas competencias para beneficio de nuestra sociedad. Por lo tanto, nuestra gran tarea, y en este contexto que ha señalado la OCDE, nosotros tenemos la gran misión de empoderar 3 ejes en la medicina familiar en México. ¿Cuál es el primero de ellos? Las habilidades clínicas, por supuesto. Somos clínicos. No nada más debemos tener, claro, las habilidades de medicina familiar, pero la habilidad clínica tiene que ser de alta calidad. La educación, por supuesto. Y el tercero, la investigación. Son 3 áreas que tenemos que llevar muy de la mano y a altos niveles, porque es la única manera de incidir con este objetivo señalado por la OCDE. Y tal como lo señalan ellos, tenemos que fomentar el conocimiento. Este tipo de encuentros, estas sesiones y estas grandes tareas que los colegios hacen, es una de las grandes formas que nosotros tenemos para cumplir con este objetivo. Los congresos, las sesiones, las rotaciones hospitalarias, las clases, vamos de lo micro a lo macro, pero tenemos que trabajarlo en conjunto. Y este es uno de los grandes objetivos que tenemos en la organización. Quisiera yo hablarles con base en todo lo anterior para que comprendamos cómo es que la federación ha amalgamado su pensamiento, ¿no? Y que no es un pensamiento de un personaje, es un pensamiento de la organización. Fíjense muy bien, el sistema de gestión de calidad de la federación está orientado a la mejora del desempeño basada en los principios de gestión de calidad de la norma ISO 9001-2015. Se los voy a comentar. Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso con las personas, enfoque a procesos, mejora continua, toma de decisiones basada en la evidencia y la gestión de las relaciones. Para comentar, el ISO 9000 es un estándar internacional para los procesos de una organización. Es muy seguro que lo han visto. Hasta en un restaurante, en una empresa de marketing, hasta en los aparatos que utilizamos, tiene que haber ciertos estándares de calidad. Entonces aquí surgió la pregunta, esto es un trabajo que no acaba de empezar. La gestión previa fue un gran compromiso adquirido de que nuestra organización nacional, a través de nuestras asociaciones y colegios, contáramos con esta estandarización de los procesos en miras de la calidad.
miras de mejorar todo aquello que hacemos y con todas estas líneas. Enfoca al cliente, que son todos ustedes, todos nuestros agremiados. Liderazgo. Detrás de un líder viene otro líder y muchos más líderes. Compromiso con las personas, o sea, un compromiso de que te vamos a dar un servicio de calidad. Enfoca procesos. Nada puede funcionar, estimados amigos, sin método. El método es la forma ordenada de cumplir con objetivos. Mejora continua. No somos perfectos, tenemos que aprender, sí, de los errores, de las observaciones y de la crítica constructiva. Toma de decisiones basada en evidencia. Por supuesto, todo está basado en lo que es la mejor forma de hacerlo y que tenemos la evidencia. Y por supuesto, la gestión de las relaciones. Este punto es muy importante. Ciertas actitudes, flexibilidades, acercamientos, es algo que nos importa mucho en la federación. Tener cercanía con ustedes, no es una política de demagogia en la que solamente hablamos, pero que no conocemos de forma cercana. Cada uno de los socios tiene la oportunidad de acercarse a la organización para resolver. Y créanme, aquí está el doctor Villaseñor, que es vicepresidente, él puede bajar y atender alguna necesidad, como lo puede hacer un regional, como lo puede hacer una coordinación ejecutiva. Estamos tratando de homologar que esta gestión de las relaciones con todos nuestros socios sea la razón también de ser, no una relación separada. Y bueno, aquí se los coloco. Justamente la federación, afortunadamente, el año pasado, a través de este modelo de gestión de calidad, fuimos merecedores de la distinción ISO 9001. En México, las asociaciones civiles, no todas tienen esta distinción. De hecho, la federación es la primera civil en contar con esta certificación que valdrá 3 años. Esto lo hacemos con el objetivo de agregar un valor más, un aval de calidad, con enfoque a la misión que tenemos, a nuestra razón de ser, con una atención primaria a la salud en beneficio de la población mexicana, con altos parámetros de calidad. Esto es algo que ya está logrado. Nosotros en la federación tenemos esta distinción. Fue un gran trabajo, una gran gestión, y vamos a continuar con el compromiso de persistir, ¿no? Tenerlo, perpetuarlo. Y atrás de todo esto, pues como dije hace un momento, vienen ustedes. ¿Cuál es el objeto social de la federación? El objeto social es lo que tenemos que hacer o cómo pretendemos llegar a dejar plasmado nuestra misión y visión. Bueno, el objeto social para nosotros es la educación médica continua, en medicina familiar, por supuesto, mediante la organización de diplomados y congresos, la edición y publicación y distribución de la Revista Mexicana de Medicina Familiar, y todo ello a nivel nacional y, por supuesto, internacional, porque esa es la intención. Con eso me voy a esta parte. Actualmente nada más quisimos mostrarles cómo está nuestra junta directiva de acuerdo a estatutos. Es la forma en la que nosotros trabajamos. Somos una organización que a través de diversas líneas nosotros vamos captando muy precisamente cuáles son los procesos y las necesidades de nuestros colegios. Repito, nuestros colegios son la razón de ser, por eso les pongo esta. Creo que están todos. Hasta el momento somos de manera regular 47 colegios representados en toda la República Mexicana. Seguramente muchos que lo están viendo ahí están viendo su logo. Ah, yo soy de este, ¿no? Créanme que esta imagen para mí es así apasionantemente importante porque es la representación de la federación. La federación no es la federación sola. No, la federación son todos estos logos, todos estos colegios, toda esta gente que nos hace ser y que nos representa y nos da significado. ¿Y por qué es tan importante esto? Me ha tocado escuchar compañeros o médicos residentes que desconocen, ¿no? ¿Por qué me voy a asociar, no? ¿Por qué voy a estar en una asociación? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Justamente es lo que queremos. Miren, la federación mantiene el compromiso de continuar con los procesos de la mejora continua en aquellos proyectos que han beneficiado a sus agremiados. Se utiliza una metodología que se llama Deming, que nos permite realizar un análisis de las mejoras a los distintos procesos, adaptándolos a las nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque es un ciclo continuo. Es un ciclo que te permite planear, te permite verificar, te permite hacer, y que de esta manera puedes tú detectar si lo que estás haciendo es correcto o tienes que agregar algo más.
Con base en esto, en esta gestión hemos decidido que requerimos fortalecer el alcance de la federación a nivel justamente nacional e internacional. Queremos reforzar la hermandad de los médicos familiares y, por supuesto, la profesionalización de los procesos que hacemos. Y el punto 4, pues sería marcar tendencias. Por ahí han visto últimamente, seguramente en redes sociales, bueno, tratamos de buscar productos que para todos ustedes sean en beneficio. Han visto por ahí que próximamente tendremos una aplicación. Una aplicación que no nada más será entrar a ver imágenes o no. Va a tener contenido académico, información de todo lo que hemos hablado, incluso antecedentes, historia, los colegios que nos representan, quiénes son nuestros líderes de cada colegio, cómo podemos acercarnos, información de los siguientes eventos académicos que vamos a tener, la razón de dichos eventos y, por supuesto, herramientas en medicina familiar. Ahorita que estamos mucho con esto de la certificación y recertificación, seguramente para ustedes en la experiencia, y ahorita voy a tocar la parte del consejo, que es la institución hermana. A veces existe una confusión muy válida de como el consejo, la federación. Bueno, somos hermanos, somos una asociación representativa a nivel nacional. Simplemente nos encargamos de una cosa, ellos se encargan de otra, pero al final de cuentas nuestros procesos llevan el mismo objetivo. La intención de los dos es que nuestra especialidad sea fuerte y que tengamos una alta calidad en lo que hacemos. Mencionaba esto porque seguramente ustedes, a los que han tenido la experiencia de participar ahora en esta nueva versión del examen, el Web ECOE, pues han visto que las herramientas de la medicina familiar son las que tenemos que fortalecer. Yo como sinodal en la experiencia puedo decirles que sí. Sí es muy importante que contemos ya con una manera, pues no tanto sencilla, sino comprensiva de llevar, aterrizar en una consulta médica de todos los días las habilidades específicas que debemos tener como médicos familiares. Entonces, pues esto es solo por mencionar que dentro de marcar tendencias buscamos que estas herramientas tecnológicas nos lo permitan, ¿no? Así como muchos otros han beneficiado de esto en otras cosas, pues también nosotros. La medicina tiene también que tener vanguardia. No vamos a leer todo esto, esto realmente se los quise colocar, porque bueno, en la federación han ocurrido muchísimas cosas, estas son por mencionar algunas. Y viene la pregunta, ¿cuál es el beneficio de estar afiliado, ¿no? Pertenecer a un colegio y por lo tanto estar federado. Bueno, la federación se ha posicionado como una institución referente en procesos de calidad y esto lo hemos podido ver en los pactos que se han hecho con diferentes sociedades y asociaciones de otras especialidades. Nosotros no trabajamos solos. Yo siempre he defendido mucho que la medicina en general, la medicina, tiene que trabajar de la mano con todos los profesionales de la salud. Y por supuesto deben saber que otras especialidades han trabajado con nosotros porque nos hemos dado cuenta que de mejor manera se obtienen los conocimientos, se cumplen los objetivos. Entonces aquí únicamente colocamos algunos ejemplos que espero que hayan podido vivir y que si no lo han hecho, los vivamos. Por ejemplo, hemos podido gozar de congresos nacionales de medicina general y familiar en España, obviamente vía remota, si se pudiera también vía presencial, pero hubo convenio, el Congreso Iberoamericano en Brasil. Tuvimos 24 eventos magistrales, componentes de alta gama, exsecretarios de salud, directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, investigadores nivel 3, diplomados ejes estratégicos 1 y 2, con un costo preferencial para federados. Todavía tenemos los eventos del Gran Premio de la Hipertensión Arterial por todo el territorio nacional. Los cursos del tamiz cardíaco neonatal en beneficio de la implementación en México. Cursos de cardiología aplicada en el primer nivel de atención y que fue gratis para los federados, ¿sí? Pensemos un curso de cardiología, de interpretación de electrocardiograma, ¿cuánto nos pudiera costar? Bueno, este fue un beneficio que a través de una alianza estratégica lo tuvimos gratis. Cursos de análisis estadístico a la publicación científica con un costo preferencial, que esto generó pues mucho interés porque pues todos los médicos residentes con los protocolos y tesis, ¿no? Y para nosotros también ya como médicos ya familiares, a veces temas de investigación es bien importante que sí tengamos fortalezas.
Y bueno, podría hablarles de todo lo demás. Como pueden ver, nuestro Congreso Nacional, que es un evento que nos lleva casi 18 meses su planeación, no nos lleva un mes, nos lleva casi 18 meses la logística y todo lo que requiere. Y por supuesto, todos los programas de actualización médica continua que mantenemos, ¿sí? Esto simplemente es informativo, ¿no? Porque ¿cuánto me cuesta estar federado? Esto no es pagar para estar en la federación, que es una pregunta frecuente, ¿no? Nos llega mucho a las redes. ¿Cómo puedo pertenecer a la federación? Bueno, el proceso no es directo a la federación. Nosotros al estar en un colegio, como en el que están ustedes hoy aquí en AMREFAC, ustedes ya son federados. Cada colegio tiene una cuota a la federación que es algo legal, pertenece a los estatutos, porque pertenece al capítulo 8, los artículos 28 y 29, que incluye un mantenimiento para estos programas académicos, herramientas de soporte, proceso administrativo y de cumplimiento fiscal. Y dicho costo, voy a esa parte, cumple con los requisitos o los precios competitivos vigentes. Aquí este solo es un ejemplo. Como bien dice aquí, es una imagen únicamente ilustrativa del Colegio de Medicina Interna de México, para que nos demos una idea. Fíjense, el Colegio de Medicina Interna de México tiene un precio para los especialistas en medicina interna. Aquí está hasta el 31 de julio del 2023. Por ejemplo, con todo lo que nosotros damos, que nosotros ofrecemos, todos nuestros eventos, bueno, ellos pagan 10,000 pesos mensuales, ¿no? Creemos que es un precio competitivo si analizamos el tipo de eventos que nosotros tenemos. Esto es muy importante porque de alguna manera muchas veces surge eso, ¿no? De dónde queda lo que yo pago. Bueno, acabamos de ver una gran lista de todos los eventos que nosotros como federados al estar en un colegio gozamos y que mantiene un precio bastante competitivo haciendo esta única comparación, ¿no? La anualidad sin evento para ellos es de 2,500, ¿sí? Entonces, por socio, por supuesto. Entonces, esto a manera ilustrativa. Muy importante esto, no los costos. Es el Congreso Nacional, que nuestro último, el 33º Congreso Nacional lo tuvimos este año en Ciudad Juárez. Bueno, es gran parte de nosotros de este compromiso de la educación médica continua. Es un evento que, como bien he dicho, la planeación, la logística, el seguimiento se lleva casi 18 meses y que durante todo este tiempo tenemos una infinidad de procesos para brindarles a ustedes un evento de alta calidad. Pero deben saber que no nada más es por supuesto, lo más importante es la alta calidad académica, pero actualmente con base en este ISO 9001, también buscamos que el lugar sea acorde a la calidad que cada uno de ustedes como socios se merece. Siempre tenemos también procesos de apoyo al congresista, es otra de las grandes tareas que tiene la federación. Buscamos, obviamente, parte de nuestros ejes estratégicos será brindar las mejores opciones para ustedes al acompañarnos, incluido, por ejemplo, sus acompañantes. Y tenemos un personal directamente encargado de atender las principales necesidades que ustedes puedan tener, no solo para el Congreso, para cualquiera de nuestros eventos, ¿sí? Y bueno, esta parte muy importante, a veces al llegar a un evento nacional o a un evento de congreso, pues como que vemos ya nada más instalado todo, ¿no? Pero, por ejemplo, por comentarles, gran parte del trabajo de la federación también es la licitación a las empresas, el seguimiento logístico con la coordinación directamente de congresos, que es una coordinación ejecutiva. Y este punto es muy importante, la inspección del cumplimiento a recintos. Esto no tiene nada que ver con que antes no se hacía, pero pueden estar ustedes seguros que parte del trabajo de la federación en todo lo que se planea, los recintos, los lugares, aparte de que pues, esté bonito, esté cómodo, tenga amenidades, que sea un espacio seguro, ¿sí? La federación también tiene el compromiso de brindarles a ustedes un lugar con un equipo de brigadistas, un equipo de protección civil, un equipo de seguridad ambiental. Parte de nuestras políticas de calidad es ser amigables con el medio ambiente y que por ahí ha surgido mucho a veces que dónde está mi constancia y mi papel. Miren, la verdad es que a nivel mundial, a nivel global,
la tecnología ya nos ha permitido gozar de pues, documentos de manera digital, ¿no? Yo sé que sí era muy bonito recibir papel, 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 pero al final de cuentas a veces se acumula, ¿no? Y tiene el mismo valor. Entonces hemos tratado de ser muy amigables con materiales reciclables y sobre todo evitar ya el uso indiscriminado de papel. Mantenemos la atención a los expositores y, por supuesto, nuestros congresistas y la supervisión de eventos y de plan operativo. Bueno, esto es de manera general para que nosotros comprendamos una gran tarea que tiene también la federación. Bueno, dentro de la atención a procesos, verificamos, por ejemplo, nuestras anualidades, ¿no? Esto que les comentaba hace rato de que por qué, cómo me voy a afiliar, no puedo afiliarme directo, es a través de la anualidad con nuestros colegios, como ustedes. Cada uno de los presidentes y vicepresidentes y mesas directivas de los colegios se les genera un listado de todos los socios que ellos tienen. Este es enviado a nuestra base de datos. Nosotros hacemos esta base de datos verificada por administración y por supuesto la parte financiera. Una vez teniéndolo, tenemos, digamos, una credencial como federados, tenemos un cumplimiento de derechos y esto mantiene nuestra transparencia como asociación civil. Es muy importante comentar también, y aquí pueden ver una captura de pantalla, tenemos una página oficial donde todo lo que les estamos comentando esta mañana, de quiénes somos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestras políticas de calidad, ustedes lo pueden verificar en nuestra página oficial. En esta parte los invitaría a que la visiten para que pestaña por pestaña lo puedan ver. Incluso tenemos ahí la dirección hacia nuestra revista mexicana de medicina familiar, un espacio académico en el que ustedes pueden participar, por supuesto, ¿sí? Esa es otra de las grandes fortalezas que queremos expandir, nuestra revista. Esta revista ustedes deben saber que es una revista indexada, ¿sí? Y que aparece en las principales plataformas académicas. Y obviamente queremos ir por más. Queremos llevar esto todavía más. Entonces, los invitamos mucho a que visiten la página. También viene quiénes somos, viene todos los procesos, viene el contacto, viene cualquier duda. Esta página está disponible para ustedes en cualquier momento. Entonces, parte también de esto es invitarlos para que la puedan ver y que pronto esta página va a estar ligada a nuestra aplicación, una aplicación que también permitirá tener este mismo acercamiento. Dejé esta frase que me gusta mucho, parece muy simple, es ya del desaparecido Tony Hsieh. Él tuvo una muerte un poco catastrófica en un incendio, pero era un gran intelectual de la parte empresarial, ¿no? De esa gente que le llaman el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en dinero. A esta parte me quiero ir. La federación no convertimos las cosas en dinero, no las convertimos en educación, las convertimos en educación de calidad, procesos de calidad y en el beneficio de nuestra disciplina. Porque al final de cuentas, todos ustedes que están ahí sentados, que no veo, pero que están ahí escuchando, son parte de este gran compromiso y de este gran trabajo que como organización tenemos a nivel nacional. Por lo tanto, traje esta frase de Tony Hsieh que dice, el servicio al cliente no debe ser solo un departamento, ¿sí? No es departamento de quejas, debe ser toda la empresa. La federación busca que el cliente, que son ustedes, estén totalmente satisfechos, porque ahora sí que como dicen las empresas, el cliente va a regresar si está satisfecho, ¿no? Y no tanto queremos que regresen, queremos que lleguen y no se vayan. Muchísimas gracias y eso es todo el contenido de lo que hacemos en la federación. Muchísimas gracias, doctor Alberto del Moral, tesorero de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar y presidente de ANFIREM, de nuestros hermanos médicos familiares del Estado de México. Muchas gracias por todas tus palabras, por todos tus consejos y todo lo que nos das a conocer de lo que es la Federación Mexicana. De cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los principios estratégicos y que actualmente somos la primera organización que trabaja con base en un modelo de calidad. Primera organización que es certificada a nivel de la ISO y primera organización
en que maneja manuales de procedimientos en las diferentes coordinaciones. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas para usted, doctor. Claro. La primera pregunta es, nos la pregunta un médico residente. Actualmente, la Federación Mexicana de Especialistas en Medicina Familiar, ¿cuántos socios federados tiene? Nosotros, por nuestros 47 colegios, aproximadamente llegamos a un número, es aproximado de 3,000 afiliados por todos los colegios. Es un número aproximado. Obviamente, quiero comentar aquí para el doctor. No sé si el doctor esté afiliado a un colegio, pero hay más médicos. ¿Sí saben cuántos médicos familiares? En México no existe una división hasta el momento específica de cuántos sí tienen la especialidad en medicina familiar por algunos procesos de certificación, pero somos aproximadamente 69,000. Ajá. Entonces, estamos convencidos que ese número es cortito a lo que podemos tener. Incluso puede ser el doble, puede ser más. Ujú. Esta es otra de las grandes metas que tenemos, lograr que más gente se afilie a los colegios para que nuestro número de agremiados sea mayor. Pero hasta el momento es un número aproximado. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan, observamos en redes sociales que ustedes médicos estuvieron en el Congreso de Medicina Familiar en Punta Cana. Ujú. Doctor, nos comentan si nos podría contar un poco de su experiencia, ya que tuvo acercamiento con hermanos médicos familiares de otros países. Claro que sí, muchas gracias. Y aquí está el doctor también Villaseñor, que también tuvo la oportunidad de estar con la delegación mexicana. A este respecto me parece muy importante. Bueno, la delegación mexicana que estuvo constituida por el Consejo Mexicano y la Federación, bueno, fuimos a participar de manera académica, de manera cercana, en hermandad, con los especialistas en medicina familiar de otros países, representados por Paraguay, por supuesto, Colombia, República Dominicana, México, entre otros países, con la gran intención de que nosotros llevar qué es lo que estamos haciendo. Productos que nosotros fuimos a presentar para ellos, que muchos de ellos no son homólogos, nuestra revista mexicana de medicina familiar, que como ya comentamos, la próxima aplicación, que nos parece una herramienta importantísima, y por parte del Consejo, por supuesto, el proceso de certificación y recertificación, puesto que otros países no cuentan con ello. También la gran importancia de llevar la calidad en los procesos a nivel nacional. Para muchos colegios de otros países esto también es muy extraño. ¿Por qué una asociación civil médica implementa un modelo de calidad en lo que hace, ¿no? ¿Por qué hasta para mandarte una invitación tengo que hacerlo con base en un modelo? Bueno, fuimos a platicar de eso, de cómo es que se tiene que hacer y que nos ha dado mejores resultados. Y por otro lado, también a un intercambio académico. El doctor Gatgamet Zavala Cruz, el doctor Miguel Ángel Fernández también tuvieron la oportunidad de platicar académicamente de temas de importancia clínica y de liderazgo en la medicina familiar. El doctor Gat, por ejemplo, dio una ponencia de indicadores, ¿no? Y que los indicadores es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de calidad. Y por supuesto, no dejando a un lado fomentar la hermandad, ¿no? Así como nosotros fuimos a República Dominicana, bueno, también queremos que ellos vengan a México a participar. Algunos de ellos ya están invitadísimos al 34º Congreso Nacional de Medicina Familiar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y algunos de ellos han aceptado. Y el último punto, muy importante, doctor, en la experiencia, y espero que pronto tenemos la idea de que todos ustedes puedan leerlo es un proyecto que queremos hacer, una relatoría de este evento, para que ustedes puedan informarse de cuáles son los beneficios a nivel diplomático, académico, en investigación de estos intercambios con otros países. Muchas gracias, doctor Alberto del Moral. Nos preguntan, nuestros presidentes nos han compartido imágenes del lanzamiento de la app de la Federación. Me preguntan si hay una fecha tentativa de lanzamiento. Sí, miren, parecería es como por ejemplo nuestro libro, también llevamos ya un rato, son permisos a veces que nos detienen un poquito, justamente como se sigue un modelo de calidad, bueno,
proyectamos fechas, pero a veces los permisos, las licitaciones detienen. Hay una ya fecha tentativa, doctor Villaseñor, aproximadamente, esperemos un lapso 2 semanas, ya debe estar disponible. Obviamente saben que las aplicaciones requieren corrección de errores, que solito te lo marcan las plataformas. Entonces queremos hacer primero una descarga de detección de esos errores, pero sí, aproximadamente en 2 semanas debe estar listo ese proyecto. Gracias, doctor del Moral. Doctor Carlos, Carlos Estrada lo felicita por su ponencia. Nos comenta que la importancia de estar dentro de una asociación y colegio les ayuda a los médicos residentes para actualizarse. Y sí, definitivamente, como comentabas, estimado amigo, no solo a veces la educación médica continua llega a través de la residencia, tú que eres profesor adjunto, sino a través de nosotros, ¿no? Mediante nosotros. Nos comenta la doctora Mireya Rosas Rendón, fíjate, ya salió el Congreso de Villahermosa, Tabasco. ¿Cuándo será el Congreso en Villahermosa? El Congreso en Villahermosa es en el mes de mayo. No quiero errar, decir un número incorrecto. Aquí está. 22 al 25 de mayo del 2024 en Villahermosa, Tabasco. Allá nos vemos en el 34º Congreso Nacional de Medicina Familiar. Un abordaje interdisciplinario en el ciclo de la vida, abordando todas las etapas que tiene para la familia en su proceso salud-enfermedad. Muy bien, gracias, doctor Alberto de Moral. Nos pregunta la doctora Leonor López, hace un año realizaron diplomados, ejes estratégicos de medicina familiar. Yo creo que se refiere al diplomado 1, diplomado 2. ¿Este año habrá diplomados? Sí, definitivamente, como mencionamos hace rato, queremos continuar con la implementación de nuestro objeto social, la educación médica continua. Sí, se tiene proyectado plasmar un programa académico, obviamente por secciones, en breve, y pueden contar con que cada vez vamos a ir, si ahora estuvo buenísimo, va a estar todavía mejor. Entonces, sí, definitivamente este programa, sí vamos a continuar con esta tendencia de los diplomados en ejes estratégicos. Ok, gracias, doctor Alberto. Nos comenta la doctora Claudia Loera Monarrez, ¿qué proyectos o estrategias tiene la federación para atraer más socios, ya que es un porcentaje mínimo los socios en comparación con el total de médicos especialistas? Claro que sí. Sí, ese es fundamental. Por un lado puede generarnos un poquito yo creo que de incertidumbre, ¿no? Te quedas pensando un poco. Pero al final de cuentas, en el análisis que se ha hecho, porque sí hemos llegado a analizar el por qué los socios no están o no pertenecen a un colegio, el punto número 1 es espérame, mi amigo, que se movió la pantalla, gracias. Ya No te no, preocupes, amigo. yo creo que un punto importante dentro de este análisis es que no existe el suficiente conocimiento de lo que significa estar en la federación o en un colegio, ¿no? Viene la confusión hacia el consejo. Entonces, quiero partir de ahí. Tenemos que fomentar el conocimiento, como lo hemos hecho hoy, de lo que significa estar en un colegio. Tenemos que comprender que el Consejo Mexicano de Certificación evalúa nuestras competencias y que nos van a permitir ejercer. Pero los productos educativos nos corresponden a nosotros. Esto es a través de los colegios. Por lo tanto, en respuesta a lo que dice la doctora, me parece que es primero la difusión y el conocimiento de lo que significa pertenecer a un colegio. Esa es una tarea que, como mencioné hace rato, es de micro a macro. Nos toca a cada uno de nosotros, cada uno que pertenecemos a los colegios, o hablando, por ejemplo, por mí que lidero un colegio, pues con la gente con la que yo estoy, o ustedes, el doctor Villaseñor, tú, doctor Muñoz, bueno, pues llevar toda la información de lo que significa estar federado. Por otro lado, también tiene mucho que ver, y digo, yo no podría hablar al 100% por el consejo, pero es esa parte. Tenemos que fomentar también la certificación.
el hecho de que los médicos hayan dejado de lado la evaluación de las competencias de una manera regular, bueno, hace que a lo mejor se alejen, se queden en un trabajo probablemente ya de manera pues, operativa, pero que nunca más hay un acercamiento a las instituciones que evalúan dichas competencias. Entonces, al alejarse de eso, pues también te aleja que no estés cerca de un colegio, ¿no? Tenemos que dejar de ver también a los colegios como una línea de certificación. Y una vez que estoy certificado, me voy. No, tiene que ser un compromiso de educación médica continua. Entonces, ese porcentaje es muy bajo porque creo que como parte de área de mejora es fomentar el compromiso del médico familiar hacia la investigación, la educación y las competencias clínicas de una manera más cercana. De esta manera, puedo asegurar que todo médico familiar que tenga la vocación, no la vocación, la convicción, perdón, de estar certificado en sus competencias, de mantener la educación médica continua, pues tendrá que estar cerca de un colegio. Un elemento importante también, estimado doctor, es la pasión por la especialidad. Yo creo que estas ganas de continuar participando en los eventos sí nos toca a los que nos corresponde formar médicos residentes, pues desde el primer año tenemos que enseñarles todo lo que contiene la especialidad que están haciendo para que tengan ese interés en participar. No nada más es en ir a un congreso, no. Recordemos que está la parte clínica, la parte de la investigación y la educación, todas las áreas que tiene la especialidad y que de esta manera, pues los médicos familiares se vayan integrando a través de ese interés. Muy bien, muchas gracias, doctor Alberto del Moral. Pues bueno, prácticamente son todas las preguntas, son todos los comentarios que nos hacen llegar nuestros socios federados. Sí, hay alguna pregunta, la doctora Telma dice, ¿podría hablarnos un poco sobre los puntos de recertificación, por favor? Claro que sí, doctora, con todo gusto en el chat. Les voy a pasar el link de la página del Consejo y con todo gusto los criterios que ocupa el Consejo para evaluar ese tema de recertificación, que es la certificación vigente, y cuántos puntos ustedes necesitan. Con todo gusto, terminando la sesión, se los comparto. Son todos los comentarios, son todas las dudas. Estimado doctor Villaseñor, te cedo la palabra, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor Miguel. Realmente agradecer sobre todo en un principio al doctor Alberto del Moral Bernal su brillante participación. Creo que estamos todos en sintonía el día de hoy. El hecho de que estemos platicando en este momento, médicos familiares, tanto residentes como médicos ya de base, acerca de los procesos de la federación, es extremadamente importante. Lo quisimos incluir en el temario de los temas selectos del médico familiar, porque definitivamente estar federado también es una selección, es una decisión que tenemos como médicos familiares, sobre todo para tener ese acercamiento al gremio. El doctor Alberto del Moral Bernal nos ha expuesto de una manera muy sencilla y además de una manera muy profunda y con mucho cariño cómo es que nosotros los médicos familiares tenemos que estar muy cerca del gremio y cómo lo conseguimos, estar al tanto de toda la información que se genera, estar siendo parte de la historia, porque esa es la realidad. Actualmente la federación está teniendo saltos cuánticos en sus procesos, en su administración, en los productos que está ofreciendo. Y yo creo que vale mucho la pena que en este curso estemos platicando el día de hoy acerca de esta importancia de estar federado, como bien nos lo dejó muy claro el doctor Alberto del Moral Bernal, quien es tesorero de la federación y quien también es presidente de una de las asociaciones hermanas del país, ANFIREM. Y me da muchísimo gusto la respuesta de los médicos residentes y de los médicos que están actualmente. Me están lloviendo en el chat mensajes diciendo si es una realidad lo que comenta el doctor Alberto. Les estoy diciendo que sí hay una aplicación, que se viene un congreso, que se vienen descuentos, que se vienen cursos gratuitos. Entonces, creo que si él lo dice, él es el tesorero de la federación, créanme. Entonces, si él lo dijo todo eso, eso es una realidad. Entonces, antes de contestar toda
la ola de chats que tengo, quiero decirles que todo lo que les acaba de comentar el doctor Alberto del Moral Bernal es una realidad. Entonces, tenemos que sentirnos realmente muy privilegiados en estar en este grupo selecto que es la medicina familiar, y que este curso, a partir de esta primera ponencia que amablemente el doctor Alberto del Moral Bernal nos otorga, pues consolida esta identidad que somos los médicos familiares. A mí realmente me da mucho gusto todo lo que nos comentó el doctor Alberto del Moral Bernal, su calidad humana, su calidad de persona. Él es una persona que yo admiro muchísimo al doctor Alberto, y que también queremos mucho en AMREFAC, es amigo de AMREFAC, es amigo de la federación. Y pues no quería pasar por alto, doctor Miguel, felicitarlo, agradecerle su participación y sobre todo su carisma para que nos entusiasme a todos los médicos del país a estar federados. Muchísimas gracias, doctor Villaseñor. Refrendo y reitero todos los comentarios que opinas hacia el doctor de Moral. Muchísimas gracias, estimado Beto, amigo. Yo sé que hiciste un esfuerzo mayor para estar aquí con nosotros, y créeme que en nombre de AMREFAC, de todos los socios, te lo agradecemos. Y importante mencionar que ahorita todavía no se conectan todos, pero estamos más de 120, más de 130 personajes socios inscritos a este curso, taller de temas selectos de medicina familiar. Estamos socios del norte del país, del sur, Yucatán, Quintana Roo, estamos en Nuevo León, Baja California. Hace rato me escribían ahí un tema, un problema del horario. Tabasco, que próximamente es el Congreso Veracruz, del Colegio de Veracruz, del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo, de todo el país. E independientemente de que en este curso se van a fortalecer todas esas competencias educativas que debemos tener como médicos familiares, vamos a fortalecer la hermandad. Vamos a seguir entablando lazos de amistad, lazos y transmisión de información entre todos los médicos familiares del país, y yo creo que el producto de este curso va a ser muy valioso. Ya te estaremos invitando, estimado doctor del Moral, a la clausura para que nos dirijas unas palabras. Que no te vayas, porque sigue la inauguración todavía. Pues bueno, daremos continuidad a nuestra orden del día. Y pues bueno, es turno de una persona muy, muy querida por el gremio de la medicina familiar, y aún más querida por AMREFAC. Tuve la oportunidad de que fuera uno de mis mentores, profesores, y del cual igual me apasionara por la medicina familiar. Va a continuar con nosotros el maestro, el doctor Rodrigo Villaseñor Hidalgo. Nos va a hablar sobre las competencias clínicas que debe tener el médico residente y médico especialista en medicina familiar. El doctor Villaseñor actualmente es vicepresidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Es presidente actual de la Asociación de Médicos y Residentes en Medicina de Familia de la Ciudad de México, AMREFAC. Él es profesor titular del curso de especialización en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 94. Es coasesor de diferentes revistas de medicina familiar, Atención Médico Familiar, que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. La revista mexicana de medicina familiar también colabora, que es el órgano de difusión de la federación. Pertenece a diferentes comités de bioética, de ética, de la UAD Norte de la Ciudad de México, y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es sinodal del examen de certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Y pues bueno, múltiples ponencias, múltiples investigaciones, estimado amigo. Yo creo que no necesitas aún más presentación de tu amplio currículum. Yo creo que todos sabemos qué es lo que haces y por qué estás el día de hoy con nosotros. Sin más preámbulo, adelante, estimado amigo. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por tu presentación, amigo. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Siguiendo con la orden del día, les quiero platicar brevemente, antes de que inicie la ceremonia de inauguración formal de este curso, les quiero hablar brevemente sobre precisamente estas competencias clínicas de las cuales surge como una necesidad. Ya les decía, finalmente nosotros estamos al tanto de lo que sucede en la medicina familiar en el país y en el mundo en términos generales, sobre todo en Iberoamérica. Y bueno, ustedes han de saber que
y bien ya lo estamos comentando desde el principio, el médico familiar es un profesional de la salud que está en un primer nivel de atención y que tiene muchas responsabilidades médicas. Y dentro de sus responsabilidades médicas tiene que tener muy amplias las bases que tiene en cuanto a la clínica, en cuanto a la docencia, en cuanto a la investigación y la administración. Muchos de los médicos familiares que estamos en este momento tienen su corazoncito enfocado a la administración y se hacen jefes de servicios de medicina familiar, se hacen directivos, terminan en las jefaturas de prestaciones médicas. Otros de los médicos familiares que tenemos tienen su corazoncito muy docente y iniciamos como profesores, después nos vamos a las jefaturas de servicios de los coordinadores clínicos de investigación y educación en salud. O muchos de nosotros tenemos esa capacidad de ser la investigación. Y muchos de los médicos familiares terminan siendo SNI, porque quiero decirles que hay médicos familiares que en el área de la investigación terminan siendo SNI. Y bueno, ¿y qué pasa con las competencias clínicas del médico familiar? Quiero comentarles que, ya les decía yo, es una necesidad que estamos platicando el día de hoy sobre esto, porque la competencia clínica es un arte y el médico familiar, ya lo había comentado amablemente nuestro ponente, el doctor Alberto del Moral Bernal, la competencia clínica esta es un arte que el médico familiar debe de dominar al 100%. La clínica es la maravilla por la cual nosotros vamos a obtener todos estos datos, toda esta información que nos va a permitir darle salida a un paciente que viene a consultarnos por diferentes motivos de consulta. Bien sabemos, nosotros los médicos familiares atendemos a pacientes prácticamente en cualquier edad, en cualquier etapa de su vida, en cualquier momento de su ciclo vital y sin distinciones de género, sin distinciones de enfermedades, el médico familiar está ahí presente. Entonces, a mí me gusta mucho dar esta charla. Realmente hablar de competencias clínicas del médico familiar es una maravilla. No les voy a decir, no vamos a profundizar y les voy a decir cómo es que ustedes tienen que atender una infección de vías urinarias, cómo es que tienen que tratar un paciente con insuficiencia cardíaca, pero sí les quiero dejar muy claras algunas cosas porque este es el corazón del médico familiar, que debe de ser un excelente clínico. A manera de introducción, ¿qué entendemos por competencias? Fíjense, hablar de competencias, esto viene prácticamente desde Grecia, estoy hablando desde los años casi los 400 después de Cristo, ya se hablaba de competencias, ya se hablaba de esas capacidades que podían tener las personas, pero ¿qué creen? Estaba muy enfocada al ámbito productivo, al ámbito laboral. Y educación no le había tomado, no le había prestado atención. Para educación era un término que ahí estaba, las competencias. Sin embargo, ya desde entonces ya se hablaba de la gente que era capaz de hacer algo. ¿Y qué es una competencia? Las competencias se definen como todas aquellas herramientas que tiene o recursos que tenemos los individuos para resolver un problema en específico en un contexto en específico. ¿Y qué recursos tenemos los individuos? Pues tenemos recursos cognitivos, tenemos recursos psicomotrices y tenemos recursos afectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las herramientas que tenemos los médicos para resolver un problema en un contexto en específico, pues lo que sabemos, ¿no? Lo cognitivo, lo psicomotriz, es decir, nuestras habilidades y destrezas, y lo afectivo, ¿qué valores le vamos a imprimir a estas acciones que vamos a implementar? Entonces resulta bastante interesante que una competencia puede ser genérica o puede ser específica. Fíjense ustedes que en términos generales, los autores dividen en estas dos grandes ramas las competencias, en genéricas y en específicas. Hablando de competencias genéricas, hablan de competencias que nos permiten convivir con el medio. Es decir, son muy generales, son generalistas, como el poder correlacionarnos con las personas, como el poder interactuar con nuestra familia. Es decir, son muy generales. Y las competencias específicas son más enfocadas sobre todo al contexto en el cual nos desempeñamos las personas. Entonces, esas son las dos grandes diferencias de las competencias de las cuales hablan los diferentes autores. Ahora, ¿qué es esto de las competencias clínicas? Pues evidentemente estamos hablando de todos aquellos recursos que tenemos los individuos, que somos los médicos familiares,
para resolver problemas en específicos, en contextos específicos, y con esto me refiero a lo que hacemos en nuestros consultorios cuando somos clínicos, lo que hacemos quizás con los que hacemos docencia, ¿no? Los profesores, los que hacen investigación, ya lo platicamos, o los que son jefes de servicio, los que hacen administración. Pero en términos generales, el médico familiar nunca va a estar desligado de las competencias clínicas, en el ámbito que esté de cualquiera de estos 4. Pero las competencias clínicas sí están muy enfocadas a nuestro perfil profesional, que es la atención médica, ¿no? ¿Y quién es un médico familiar? Pues ya lo sabemos que el médico familiar es por excelencia, es el médico que como objeto de estudio tiene la familia y que tiene una visión y un tipo de atención longitudinal e integral al individuo y a sus familias. Bien sabemos que el médico familiar es aquel médico que sobre todo debe de tener como estandarte la medicina preventiva, ¿no? Entonces, los médicos familiares, por eso es que hacemos prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bien sabemos que uno de los elementos más importantes que tenemos es el análisis de los riesgos. Por eso es que cuando nosotros hacemos prevención primaria, tenemos que ver a los individuos como un elemento que está rodeado de una alimentación, de una actividad física, de un trabajo, de una familia, de una sociedad, de condiciones de vida en su habitación, si conviven con mascotas, etc. Entonces, prevención primaria es precisamente conocer todos esos riesgos, todos esos elementos que van a poder estar impactando en la salud de los individuos. Y por eso es que nosotros hacemos prevención secundaria. Si ya sabemos que una persona puede caer en una enfermedad, pues por eso les estamos haciendo pruebas, les estamos tomando la presión, les estamos checando la glucosa, estamos esperando a que brote la enfermedad. ¿Por qué? Porque la estamos esperando. La estamos tratando de cachar si es que los factores de riesgo son incontrolables, porque en prevención primaria identificamos los factores de riesgo y la idea es que que los modifique el paciente a partir de nuestras intervenciones. Pero si no se modifican, si son muy fuertes estos factores, va a tener que venir la prevención secundaria, los diagnósticos oportunos, ¿no? Por eso es que estamos haciendo pruebas, estamos haciendo los médicos familiares constantemente acciones para identificar las enfermedades en etapas tempranas. Ya se manifiesta la enfermedad, ahora hay que evitar que se complique. Hay que hacer prevención terciaria. Hay que evitar que esa persona que se le diagnostica diabetes, hipertensión, termine en un proceso dialítico, termine con una amputación, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, siempre estamos analizando riesgos. Desde la prevención primaria, el médico familiar analiza riesgos. En la prevención secundaria, ya está enfermo, seguimos analizando riesgos de manera global y además sumándose una comorbilidad. Ya viene la complicación, en la prevención terciaria, entonces ya hay quienes hablan incluso de la prevención cuaternaria, es decir, evitar que las personas tengan que estar padeciendo tanto procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos que quizás no van a impactar de manera directa en su calidad de vida. Entonces, a manera de introducción, quiero comentarles que este tema me apasiona. Finalmente estamos hablando de las competencias y quiero comentarles que en este curso vamos a estar platicando sobre las competencias clínicas, competencias docentes, competencias administrativas y competencias en administración. Entonces, hablar de las competencias clínicas, ya les decía yo, es un pilar fundamental para las y los médicos familiares, tanto los que están en formación como los que ya estamos en atención médica en el activo, los que ya estamos en la trinchera. Entonces, nos dicen los que saben que la competencia clínica no es nada más que dominar el método clínico. Y el método clínico es precisamente esa traspolación del método científico, pero enfocado a la atención a las personas, ¿no? Bien sabemos que el método científico es observar, identificar un problema, generar una hipótesis, tratar de plantear una solución, hacer pruebas, y etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente el método clínico, dicen estos sabios de la medicina, que nosotros tenemos que dominar el método clínico, que es prácticamente hacer método científico. Por eso es que nosotros observamos y una vez que en esta observación tenemos la posibilidad de extraer datos clínicos, ya sea por interrogatorio o por exploración física o por paraclínicos, por estudios de laboratorio, tenemos que formular un problema, tenemos que plantearnos que existe algo en este paciente que
tenemos que sacar adelante. Entonces vienen los diagnósticos diferenciales, hacemos nuestros tratamientos, comprobamos que estén dando resultados y además lo vigilamos a partir de indicadores médicos que nos puedan decir si lo que estamos haciendo está bien, es decir, si lo que nosotros nos planteamos al aplicar el método clínico realmente está dando resultados. Entonces, el hacer en esta competencia clínica también implica elaborar o, bueno, tener en mente que la historia clínica es una herramienta fundamental, ¿no? Por eso es que es tan importante interrogar, ¿no? La ficha de identificación, saber quiénes son, a qué se dedican, de dónde son originarios, dónde viven, qué religión tienen, entre otros elementos, ¿no? Y después vienen los antecedentes personales patológicos, los antecedentes personales no patológicos y todo lo que ya sabemos. Entonces, yo ya les decía, yo no les vengo a dar una clase de cómo hacer medicina. Yo les vengo a platicar de qué es lo que actualmente se está dialogando con las autoridades a nivel nacional e internacional respecto a las competencias que tenemos que dominar los médicos familiares. Y evidentemente, por excelencia, dentro de este pilar fundamental es tener congruencia clínico, diagnóstico y terapéutica. Todo lo que nosotros hacemos como médicos familiares al estar en la consulta está enfocado en esto y además son indicadores que nuestros jefes de servicio o en las instituciones, ya sea a nivel público o privado, están constantemente vigilándonos, que tengamos esa oportunidad de ser congruentes. Lo que nosotros observamos, lo que nosotros hemos dicho que tienen las personas y que esto corresponda con lo que nosotros les vamos a dar como un plan integral de tratamiento, que es a lo que ellos les han denominado la congruencia clínico, diagnóstica y terapéutica. Entonces, ¿cuáles son esos atributos que debemos de tener bien presentes como cuando menos cuando estamos hablando de las competencias clínicas? Fíjense, para aquellas personas que están encargadas de saber y de plasmar de una manera colegiada cuáles son los elementos o estos atributos mínimos que debemos de tener como médicos familiares, se resumen en cuando menos estos 16 atributos. Que tengamos un enfoque estructurado para obtener datos clínicos relevantes y confiables. Yo siempre les he comentado que no existe la consulta médica ideal, es decir, que llegue un paciente, que se siente, que le interroguemos, que nos enseñe sus laboratorios, que lleguemos a un primer acercamiento, le llevamos, lo exploramos, y una vez que lo exploramos, lo regresamos a la sala donde le vamos a explicar qué diagnósticos tiene y cuál es el plan terapéutico. Eso sería un ideal quizás, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica es de que estás explorando y el mismo paciente te va diciendo, y es que además tengo esto, y además le traje estos estudios. Es más, ya cuando se están despidiendo de nosotros, ay doctor, ¿qué cree que se me olvidó enseñarle esto, ¿no? Entonces, quiero comentarles que no existe un ideal de consulta médica, pero nosotros como profesionales de la salud sí tenemos que tener muy claro que una estructura nos va a ayudar sobre todo a tener una recopilación de datos clínicos relevantes y sobre todo confiables. Y quiero comentarles que valga la plática también para decirles que esto les va a servir mucho, sobre todo para aquellos que planean presentar el WebECOE o que planean tener algún tipo de certificación ante diferentes organismos a nivel nacional e internacional. Esto es lo que les observan, esto es lo que nos califican, que tengamos un enfoque estructurado en una atención médica. Evidentemente, el razonamiento clínico que permite elaborar los diagnósticos clínicos con sus diferenciales. De ahí la importancia de que los interrogatorios que nosotros guiamos sean exhaustivos, que podamos de alguna manera recabar todos aquellos datos que nos permitan corroborar un diagnóstico. Hay un artículo muy importante que publicó el Instituto Nacional de Salud Pública donde nos dice que actualmente hay muchas barreras para que el médico pueda dominar sus competencias clínicas y hablan de los horarios, hablan de la tecnología, hablan de programas en el pregrado y en el posgrado que son deficientes. Vaya, sabemos que hay deficiencias a nivel nacional, pero nosotros como médicos comprometidos sí tenemos que estar en constante capacitación y sobre todo haciendo un constante autoanálisis de qué es lo que nos está faltando. Entonces, fíjense, en este razonamiento clínico, ellos comentan en ese artículo que los médicos ya nada más con 2, 3 preguntas quieren hacer diagnósticos. Y no, tan es así, es el ejemplo más claro es el COVID,
¿no? Cómo el COVID vino a revolucionar el enfoque de las enfermedades infectocontagiosas y nos han enseñado que existen definiciones operacionales, ¿no? Que existe una definición operacional que te puede plantear que un paciente puede ser sospechoso y además tienes que hacer algo para ver si un paciente puede estar confirmado de la enfermedad, ¿no? Como es hacer pruebas. Entonces, ¿y qué nos hacían? Nos obligaban a preguntar prácticamente todos los datos clínicos de COVID. Entonces, en este artículo del Instituto Nacional de Salud Pública nos dice que los médicos estamos dejando esa barrera, estamos poniendo esa barrera para hacer razonamiento clínico, preguntar datos clínicos para elaborar diagnósticos clínicos y sobre todo sus diferenciales. Vean, otro atributo es el registro de la información clínica esencial y precisa. Ya en este curso vamos a tener un breve taller sobre la elaboración de la nota médica, pero quiero decirles que es una competencia clínica que les van a evaluar. Como ya les decía, sirve esta plática para refrendar el compromiso que ustedes tienen para sus próximas evaluaciones y para lo que hacen en las consultas, porque evidentemente los indicadores que los jefes de servicio a nivel público y a nivel privado lo que ven es lo que plasmamos en las notas médicas, plasmamos en las notas de evolución. Entonces, qué importante saber que lo que nosotros estamos recabando también lo podamos plasmar en un documento. También una competencia clínica es que se soliciten los paraclínicos, tanto el laboratorio y gabinete, para un diagnóstico definitivo. Otro dato es que se interpreten los datos clínicos con base en la incidencia y la prevalencia. Ya lo platicamos. En nuestro país existe a nivel nacional las tablas de morbilidad y mortalidad. A nivel local, inclusive a nivel estatal, existen tablas de mortalidad y de morbilidad. Inclusive si ustedes se van a sus unidades o a los hospitales donde están rotando, también existen tablas de mortalidad y de morbilidad donde claramente les dicen de qué se están enfermando las personas y de qué se están muriendo las personas. Entonces, está de más decir que nosotros como médicos tenemos que tener muy claro que nuestras preguntas también tienen que ir enfocadas a lo que se enferman las personas en nuestra comunidad, en el ámbito donde estamos laborando, ¿no? Y eso es importante, es una rama muy importante que es parte de la salud pública y de la epidemiología que no se nos debe de olvidar como una competencia clínica. Así como proponer un plan terapéutico con base a la mejor evidencia científica. Cada vez es mayor el bombardeo de los artículos a nivel nacional. Se dice que en nuestro país se genera alrededor de 60 a 100 artículos originales con información muy relevante. Es difícil leer todo eso, pero nosotros sí tenemos que hacer un análisis muy concreto para saber quizás cuál es en el área en la que nos queremos profundizar porque no hemos visto algún caso, porque no tuvimos la certeza de saber si lo hicimos bien con el paciente y quizás me tenga que ir a leer insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, por decir algunos temas, ¿no? Pero sí, evidentemente, debemos de estar un médico familiar que es competente clínico, definitivamente tiene las mejores evidencias científicas. Ya lo decía hace un rato el ponente, el doctor Alberto del Moral Bernal, que actualmente a nivel nacional se está haciendo una capacitación nacional sobre el rally de hipertensión, donde se les está mostrando de una manera gratuita a todos los federados cómo es que las mejores evidencias científicas para el control, tratamiento y seguimiento de la hipertensión arterial sistémica las tenemos disponibles prácticamente si trabajas a nivel institucional o incluso a nivel privado. Vean otros de los atributos, que se reconozca la estabilidad y la agudización de una enfermedad, ya sea por indicadores clínicos o indicadores metabólicos, ya sea por laboratorio. Además, que se considere la factibilidad en las acciones encaminadas al diagnóstico y la terapéutica. Fíjense que es muy importante que un médico familiar tenga muy claro que la factibilidad hace referencia a la disponibilidad de los recursos. Finalmente, nosotros como médicos familiares nos vamos a estar actualizando en diferentes áreas, en diferentes foros, pero sí tenemos que tener muy claro quizás en dónde trabajamos o en qué área vivimos, inclusive cuáles son las condiciones económicas o generales de la población para saber si es factible que nosotros podamos aplicar
o hacer ciertas intervenciones terapéuticas, ya sea de diagnóstico terapéuticas, porque bien lo sabemos, podemos tener todo el conocimiento, podemos tener las mejores estrategias terapéuticas o de diagnóstico, pero si no lo tenemos a la mano, definitivamente es un caso que se nos fue y es un paciente que se nos fue. Evidentemente tenemos que tener firmes estrategias para el seguimiento médico, tenemos que realizar referencias oportunas ante casos que ameritan atención especializada. Otro atributo que son parte de estas competencias clínicas del médico familiar es que tenemos que ser sensibles a las necesidades y a las preferencias de las y los pacientes y sus familias. Quiero comentarles que cada vez es un elemento que cobra más relevancia el que podamos hacer un contrato con las personas con las cuales nosotros ofrecemos atención médica, siempre preguntarles si están de acuerdo, si cómo se visualizan con todas las intervenciones que estamos haciendo, desde el diagnóstico hasta la terapia. Y vean estas últimas 3 que les quiero comentar, que otro de las competencias clínicas que nosotros tenemos que tener muy claros es que es preciso que en los diagnósticos estén sustentados con los datos obtenidos. Lo que decía el doctor Alberto del Moral en la plática anterior, la clínica, es decir, nuestros interrogatorios deben de ser exhaustivos, nuestra exploración también debe ser exhaustiva y con esto nosotros poder formular hipótesis, ¿no? Que es el método clínico, es el método científico aplicado al método clínico. Entonces, esto es una competencia clínica que es pilar del médico familiar. Y evidentemente tenemos que correlacionar los paraclínicos, es decir, los laboratorios y gabinete con la clínica. Quiero comentarles que en algunas pláticas es muy sonado que muchos de los médicos son médicos legistas, ¿no? Son esos médicos que no revisan a sus pacientes, que casi no los interrogan y que se basan mucho en sus laboratorios, que se basan mucho en los estudios que ellos les proporcionan. Y no quiere decir que nosotros tenemos que estar juzgando a las empresas de laboratorio ni a las empresas que nos hacen los estudios de gabinete. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que saber interpretar bien qué nos quieren decir ellos con lo que nos traen y nosotros correlacionarlo. Inclusive a mí me gusta mucho ver cómo los médicos cada vez, tanto muchos laboratorios ponen que definitivamente es un estudio que requiere correlacionarse con la clínica. ¿Cuántas veces no hemos visto anemias de laboratorio tratadas con pacientes que están prácticamente sonrojados, que están robustamente sanos, pero que un laboratorio así lo marcó, ¿no? Y que no hacemos la correlación clínica. Entonces, es otro de los datos, es otra de las competencias o de los atributos que debemos de tener los médicos familiares. Evidentemente, ya les decía yo, el decidir de manera compartida y respetando los principios básicos de la bioética médica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros que la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia son términos que siempre tenemos que estar prácticamente conjugándolos con todas las actividades que nosotros implementamos en prácticamente todo el contacto que tenemos con los pacientes, ¿no? Muy importante la autonomía. Y bueno, por último quiero decirles que existen rúbricas, inclusive existen autores que nos hablan de que el desempeño de los médicos puede ser evaluado. Inclusive nosotros podemos hacer un ejercicio como médicos de consulta o inclusive lo podemos implementar para los médicos que nosotros somos profesores, porque muchos de nosotros estamos en el activo, pero tenemos médicos pasantes, tenemos médicos internos, tenemos estudiantes de medicina o tenemos médicos residentes de la especialidad de medicina familiar y los tenemos a la mano, trabajando con nosotros, dando la consulta médica, analizando estudios de laboratorio, haciéndonos recetas, tomando signos vitales, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos que aprovechar todas estas áreas porque el compromiso del médico familiar es muy amplio, es muy grande. Y para eso les quiero mostrar que existen diferentes fases, desde la fase social, que es desde donde nosotros nos podemos presentar con los pacientes, hasta la última fase, que la fase prácticamente cuando ya se cierra la consulta, donde ya se firman los compromisos, ya sea a nivel receta, a nivel personal, y se establecen los seguimientos, ¿no? Vamos a verlo brevemente. Vean cómo se dice que un nivel de ejecución es excelente cuando en la fase social se hace lo siguiente. Se saluda, se presentan con los pacientes o incluyendo a los acompañantes, se les invita a sentarse amablemente y nos tenemos que comportar receptivos, respetuosos y empáticos. Fíjense. Esto lo que yo les comentaba, yo no les venía a decir cómo es que ustedes deben de tratar una infección de vías urinarias como una competencia clínica.
Yo lo que les decía es cuáles son los elementos que tenemos que tener claramente y considerar en prácticamente todas nuestras atenciones médicas, y sobre todo para aquellos compañeros que se están enfocando al proceso del Consejo Mexicano de Certificación, ya sea que lo vayan a presentar al examen por primera vez o que sean médicos residentes de tercer año, entre muchos otros médicos que se les va a ofrecer seguramente tener una evaluación integral de sus competencias, ¿no? Entonces, eso sucede en la fase social. Vean lo que sucede en la fase del motivo de consulta. Pues evidentemente no podemos dejar de preguntar el motivo de consulta. No debemos de dejar de explorar los problemas o las necesidades que tienen los pacientes, incluido las personas que los acompañan o el familiar que los está acompañando y que para ellos son importantes. Y nosotros tener los elementos para poder jerarquizar dichos problemas para darle salida a cada uno de ellos. Esto, en el motivo de consulta, se puede considerar como un nivel de ejecución excelente. En un nivel de ejecución excelente también, en la fase de la tribuna libre, en la fase de tribuna libre o interrogatorio dirigido, pues bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que debemos de permitir que el paciente pueda explayarse en sus principales preocupaciones. Nosotros guiarlos, ¿no? Pero él tiene que explayarse, nos tiene que decir su sentir, su padecer, ¿no? Y como dice aquí, tenemos que guiar el diálogo de una manera ordenada, completa, para obtener datos relevantes y que evidentemente estén relacionados con el motivo de consulta y, ya lo decíamos, priorizar los asuntos que nos va a platicar el paciente, porque nos va a decir que viene hinchado, pero también nos puede decir que tiene fiebre, que tiene salida de algún líquido en alguna parte del cuerpo. Entonces, son muchos los motivos. Nosotros tenemos que aprender a priorizar. Y evidentemente, identificar los riesgos. ¿Qué tan importante es saber quiénes son, a qué se dedican, ¿no? Con quiénes viven, cómo se llevan en casa, con qué personas están conviviendo en sus hogares, ¿no? Si es que su casa tiene los elementos para poder bañarse, para poder calentar un alimento, para poder descansar de una manera confortable, ¿no? Son preguntas que casi muchas veces se nos van, pero el nivel de ejecución es excelente. Si a este nivel de esta fase de la tribuna libre de interrogatorio dirigido, lo podemos implementar. Hablando de la semiología, evidentemente es importantísimo que se haga un escrutinio delicado de ese signo o síntoma que expresa el paciente. Nos han enseñado, ¿no? Fecha de inicio, modo de inicio, causa aparente, síntomas que lo acompañan, elementos que lo aumentan, elementos que lo disminuyen, qué terapia se ha utilizado, cuáles resultados hemos obtenido. Preguntas que nos dan el diagnóstico. La gente que está dedicada a este tema de las competencias clínicas nos dejan muy claro que los médicos, si seguimos la línea del método clínico, definitivamente estamos haciendo esta arte de curar a las personas y sobre todo de extraer los datos. Si la dejamos de hacer, no vamos a llegar a buenos diagnósticos, no vamos a llegar a buenos tratamientos de manera consecuente. Entonces, la semiología. Vean, en la fase de la exploración física, el nivel de ejecución es excelente si se solicita una autorización al paciente para explorarlo. Hay que respetarlo. Hay que informar todas las maniobras clínicas que les vamos a realizar y evidentemente verbalizar durante esta realización de las maniobras y durante la exploración. Qué tan importante es hacerlos con delicadeza y cortesía y comentarle, señor, yo su rodilla le encuentro que tiene esto, su presión está bien, señora Juanita, al explorar su abdomen, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que el nivel de ejecución de esta arte, que es la competencia clínica, sea excelente en cada uno de nosotros. Llegando a la fase de diagnóstico, ya voy a terminar, el nivel de ejecución es excelente. Definitivamente cuando nosotros les informamos a los pacientes su diagnóstico, el paciente debe de saber qué tiene. Podemos utilizar el término médico y le podemos además explicar si es que no lo comprende y tenemos la obligación de traducírselo a las palabras que él nos comprenda. Evidentemente, tenemos que explicar los riesgos del padecimiento al cual se está enfrentando el médico y el paciente en ese momento. La explicación de los síntomas o signos que el paciente no llegue a comprender es un buen momento para hacerlo en el momento que estamos elaborando el diagnóstico y evidentemente explicar esos resultados de laboratorio o de gabinete de manera comprensible. Nos tiene que entender y además le tenemos que dar tiempo para que aclare sus dudas y verificar que nos ha comprendido en cuál es la enfermedad que nosotros estamos
sospechando o que ya estamos completamente seguros que la persona tiene. Ese es un nivel de ejecución excelente. Y vean, en la fase del plan de manejo integral, cuando menos nosotros tenemos que estar mencionando y explicando un plan terapéutico que nosotros podamos considerar la manera en que se va a alimentar, la manera en que tiene que activarse físicamente y los fármacos. Y evidentemente tienen que estar congruentes con el diagnóstico. Y es una responsabilidad muy importante que se expliquen de manera muy generosa las dosis, las vías, la periodicidad, inclusive los posibles efectos adversos de los fármacos que estamos administrando. Evidentemente, los médicos familiares podemos implementar dietas y activación física. Aunque hay profesionales de la salud que nos ayudan en estos elementos, debemos de dejarles muy claro cuáles son las líneas que deben de seguir para mejorar sus enfermedades, cuando menos los puntos más importantes. Ese es un nivel de ejecución excelente. Y vean, por último, es un nivel de ejecución excelente cuando en esta última fase nosotros explayamos eso que los médicos familiares tenemos como estandarte, la longitudinalidad, la integralidad y el enfoque de riesgo. Entonces, ya prácticamente en el cierre de una consulta es muy importante que se establezca cuál va a ser el seguimiento para el padecimiento actual y para los demás padecimientos que tiene la persona, porque muchas personas tienen muchas enfermedades. Valga por comentar que nosotros prácticamente el 80%, el 75% del 80% de las personas que vemos tienen obesidad. Entonces, si viene por el esguince de tobillo, si viene por la faringoamigdalitis, si viene por la diabetes, pero también le tenemos que, y no dejar de perder de vista, señora, que usted tiene esto, para esto tenemos que hacer esto y lo podemos ver la próxima vez, pero nunca dejarlo, ¿no? Así como establecer un plan de manejo de los factores de riesgo. Vean cómo el cierre es tan importante que tenemos que hacer un énfasis en cuáles son los elementos que nosotros consideramos más vulnerables para que las personas se vengan en detrimento su salud general, su calidad de vida. Y esto es los importantísimos factores de riesgo. A manera de conclusión, hemos platicado en estas competencias, en esta charla, lo que es una competencia, ¿no? Hemos comentado brevemente que nosotros los médicos familiares tenemos muchas herramientas y muchos recursos que se enfocan en lo cognitivo, psicomotriz y afectivo, que nos van a permitir solucionar un problema y en contextos específicos. No es lo mismo un médico familiar de la ciudad o un médico familiar que está haciendo un servicio a la comunidad, por ejemplo, en una comunidad de Chiapas, ¿no? No es lo mismo. Las competencias clínicas, el arte del médico familiar, ¿no? El médico familiar es un médico familiar que cuando menos es un excelente clínico, es un excelente administrador, es un excelente docente y es un excelente investigador. Y bueno, ¿quién es ese médico familiar? Ya lo hemos platicado. Es ese médico familiar que está que tiene como estandarte la prevención primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Y bueno, también platicamos de los atributos y el desempeño clínico, que con mucho gusto les vamos a subir al Classroom, que en breve les vamos a comentar cuál va a ser la metodología de trabajo para que ustedes conozcan todos estos documentos de los cuales les he estado platicando. Muchísimas gracias. Estimado doctor Rodrigo Villaseñor, muchísimas gracias a ti por platicarnos todo lo referente a las competencias clínicas que debe tener no solo... Las brechas y la... Perdón, estimado, permíteme un segundo. Sí, claro, amigo, con gusto te esperamos. Y quiero comentarles que, como les decía yo, este tema surge de una necesidad y sobre todo de muchas inquietudes que tenemos en la federación y los docentes de sacar generaciones, de tener médicos familiares cada vez con mayor capacidad y con mejores competencias y sobre todo las clínicas, que el doctor Alberto del Moral y muchos de los médicos que estamos aquí, que son presidentes, vicepresidentes, que son líderes de algunas asociaciones a nivel nacional, que tuvimos experiencias gratas, pero también tuvimos experiencias difíciles al estar como sinodales, cuando un médico, ya sea residente o es un médico de consulta, un médico adscrito,
tiene la fortuna de enfrentarse a una consulta en términos generales, en tiempo real, en telemedicina. Entonces, por eso es que me gustó mucho esta plática. Sí, amigo, perdón. Tal y como lo comentábamos, ¿no? Tema de suma importancia, no solo para el médico residente, sino también para el médico familiar, todo lo que son las competencias clínicas que se trabajan, ¿no? Con base en el método clínico, verificar toda esa congruencia clínico, diagnóstica, terapéutica, lo cual nos va a llegar no solo a descubrir el razonamiento clínico, sino también a fortalecerlo, impulsarlo, para que todas esas decisiones que nosotros como médicos familiares tomemos, tengan impacto en nuestras familias mexicanas. Y no solo en su círculo familiar, también en su círculo social, círculo laboral, y que podamos evitar o por lo menos retrasar que lleguen todas esas enfermedades, ¿no? Y bueno, y si llegan, pues como tú muy bien lo comentaste, evitar las complicaciones y saber atender las complicaciones y saber a dónde dirigir a nuestros pacientes, porque muchas veces nuestros pacientes y nuestras familias principalmente no llevan esa directriz, no llevan esa línea estratégica y por lo tanto pues no terminamos de atenderla satisfactoriamente, como lo comentaba el maestro del Moral, la satisfacción. Nuestros clientes, nuestros usuarios deben de estar satisfechos. Pues bueno, te agradecemos mucho, maestro Villaseñor. Una vez más, yo creo que compartir tus conocimientos, tus palabras nos enriquecen el contenido de este curso, este taller. Y pues bueno, ya está con nosotros la doctora Aurora García. Yo creo que si tú me lo permites, estimado Villaseñor, damos inicio a la inauguración formal de este evento académico. Permítanme 20 segundos, por favor.